tanto en este como en el Congreso anterior, nos han pedido que tengamos una participación y quiero especialmente agradecer el trabajo y el compromiso con la educación pública que este sindicato sostiene de manera responsable, consciente, sistemática, profunda y comprometida. La verdad que es un honor para mí que me inviten, porque da cuenta del valor que tiene la escuela pública en la mano, en la voz, en el compromiso, en el corazón de sus trabajadores y trabajadoras. La primera cuestión que quiero plantear entonces tiene que ver con una afirmación contundente. No hay nunca un proyecto de país que no esté de alguna manera, esto lo decíamos en el Congreso anterior, articulado, vinculado, asociado a un proyecto regional y a un proyecto global. Y en este caso, como nuestro país, y bien decía las compañeras, es un país que ha sufrido una nueva embestida a partir del 2015 del proyecto neocolonial del capitalismo global. Hay que decirlo con todas las letras, parece pomposo, parece como exagerado, pero es así, un realineamiento de nuestro país en su calidad de país subordinado y dependiente en una nueva estrategia recolonizadora que no ha tenido solamente nuestro país, sino que ha tenido varios países de América Latina. Esto parece, yo sé que a veces suena como difícil para los oídos docentes porque tenemos cierta actitud un poco refractaria a lo que suene como, parece como muy político, dice uno, y ya suele incomodarse. No sé si a ustedes les pasa esto. Seguramente que sí, cuando tienen algunas conversaciones en el marco de, la sala de profesores con sus colegas. Entonces digo, estamos en ese contexto, ese proyecto de sociedad que tiene un proyecto económico, que en este caso es clarísimo, también lo explicaron, especulación financiera, fuerte endeudamiento, apertura comercial, que quiere decir sacar los aranceles a las importaciones y que entonces cierran un montón de empresas y emprendimientos productivos acá y por eso perdemos trabajo. Consideración del trabajo como un costo, búsqueda de imponer leyes de reformas laborales, ¿qué es lo que se viene en el horizonte si no damos vuelta a la página? ¿Sí? Eso ya está en carpeta, está arreglado con el Fondo Monetario. Ese proyecto de país que podríamos seguir desarrollando, pero ustedes ya lo saben, no necesito explicarlo, tiene asociado un proyecto cultural, ideológico y educativo. No hay una inteligibilidad, o sea, una correlación identificable entre proyecto de país y proyecto educativo. Y eso fue fundamental en los años que hemos vivido en estos últimos 4 años, porque el campo cultural, los medios de comunicación, el campo ideológico, el campo de la conciencia, eso que en lenguaje más académico llamamos también la colonización de la subjetividad, es decir, quiénes somos, cómo pensamos, cómo vemos a los demás, qué pensamos de la escuela, de nuestros alumnos, de la sociedad, de los que no tienen trabajo, de cómo se accede al ascenso social. Esas representaciones que tenemos, ¿sí? Esas representaciones han entrado en una fuerte disputa. ¿Por qué? Porque justamente es el campo de la conciencia, de la ideología, es el campo de nuestros valores, de nuestras creencias, que se juegan en los medios, pero que se juega fundamentalmente en la escuela pública, una arena en el sentido de un ámbito en el que estas disputas han tenido muy profunda y consistentemente lugar. Se ha disputado. Este proyecto no es solo un proyecto económico, no es solamente el proyecto del capitalismo más concentrado, de los sectores exportadores y de los bancos. Es además un proyecto civilizatorio asociado a estos intereses. Para que esto tenga continuidad, la batalla que dieron y que siguen dando es una batalla por la conciencia y por la subjetividad, porque nosotros tengamos una adhesión voluntaria
a esos valores, aun cuando no nos convengan, digamos, en el peor de los casos, y no nos sintamos identificados éticamente con ellos en el mejor. Yo voy a privilegiar 2 o 3 cuestiones para conversar con ustedes. La primera es entonces, ¿de qué manera este proyecto de país asociado a un proyecto de recolonización regional? Esto ocurrió además porque en algún momento, ¿sí?, Estados Unidos se había distraído, bueno, entre comillas, con algunos problemas vinculados a otras prioridades que fijó, como el terrorismo, y en algún momento volvió. 2013 es el año exacto en que los documentos del Departamento de Estado dicen a ver qué está pasando acá. El problema es que tenemos una lucha interimperial, esto es geopolítica, con China y Rusia. Miró América Latina y dijo, han tenido muchos gobiernos populares y se nos escapó la liebre. Nosotros lo que tenemos que desmontar ahora, intentar analizar, es cuáles son las orientaciones pedagógicas que ese proyecto de país intentó inyectar, promover, instalar en la escuela pública, en la docencia. ¿Con qué orientaciones pedagógicas? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque nosotros no podemos subirnos a un análisis reduccionista de creer que todo eso ya está superado. Tampoco podemos creer que porque esta provincia tiene la particularidad en el marco del federalismo argentino de haber sido la más, esto se lo digo con toda convicción, esta es la provincia que de la mano de sus autoridades, y lo digo porque sé muy bien cuál ha sido la actuación de la ministra en el Consejo Federal, y participé de las 2 reuniones que ella dijo con todos los ministros, con los 14 ministros, participé de esas 2 reuniones, les puedo asegurar que es la provincia que con mayor contundencia se opuso desde el primer día, resistió y logró de alguna manera taponar, impedir que esas políticas educativas ingresaran, como en otras provincias, que ustedes no se dan una idea la manera en que han logrado hacerles lugar en la escuela pública. La primera cosa que tenemos que discutir es por qué esas orientaciones, esos pseudoparadigmas que combinan alguna versión sui generis de psicología cognitiva y algo de neurociencia, con pretensión de constituirse en paradigmas pedagógicos capaces de producir prescripciones educativas, prescripciones pedagógicas, orientaciones pedagógicas, ¿por qué lograron en algunos ámbitos educativos de nuestros colegas, esto es un mea culpa nuestro, por qué ingresaron tan acríticamente? ¿Por qué muchos de nuestros colegas rápidamente se ven seducidos por algunas cuestiones que parecen novedades, muchas veces banales y simplificadoras, que de la noche a la mañana, con un hermoso marketing, parecen resolver la complejidad de la educación? Entonces, para no extenderme más de lo que me corresponda, vamos a ir de lleno a esta cuestión. Una observación primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Yo hoy les recomiendo, y seguramente ustedes ya lo vieron, y si no, refresquémoslo. Yo se los voy a dejar el link y todo organizado, si no, porque soy maestra ciruela también. El video de Flavia Perigi, ¿se acuerdan? Donde habla de los sentidos de la inclusión, y ella desarrolla 5 sentidos de la inclusión. Habitualmente, nosotros solamente tomamos el sentido de lo que es la inclusión educativa, es decir, vinculada a la cobertura. Las compañeras también lo analizaron, e incluso la preocupación de que estos últimos años, sobre todo los 2 últimos años, han sido tremendos en expulsividad y por lo tanto ha disminuido la cobertura. Se han ido de la escuela, hemos perdido matrícula. Ni siquiera cumplimos este primer sentido tan básico y elemental de la inclusión.
El segundo sentido de la inclusión que desarrolla allí Flavia, no los voy a desarrollar largo, los voy a enunciar apenas, es el de que para que hablemos de inclusión hablamos también de una formación compartida, en el sentido de que todos y todas tienen el mismo derecho a apropiarse de ese saber común, de ese patrimonio de conocimiento común. Abreva en el viejo sentido esa categoría, pero básica del sistema educativo argentino, que es el de educación común, pero le saca el componente un poco racista que tenía ese concepto, porque lo común, ¿se acuerdan que en Sarmiento dejaba fuera las culturas originarias? Acá lo común es aquello a lo que todos tenemos derecho, pero es común en la heterogeneidad, común en la diversidad, común en el reconocimiento. Y ojo, que común no es la currícula que te arma una editorial y que te arma el mercado para venderte los saberes que se supone nosotros tenemos que aprender. Ojo, porque también allí aparece una idea de lo común patrocinada u orientada por el mercado editorial. Entonces la currícula la hace el mercado editorial. El tercer sentido es que se respete y ayude a comprender la cultura de los otros. Es decir, la inclusión nunca puede ser homogeneizante. El cuarto sentido es que no sea tan segmentada, esto ojo con la secundaria 2030 y ojo con algunos modelos de secundaria, que no sea tan restringida que inhabilite recorridos posteriores. ¿Sí? Hizo la secundaria acá, entonces todo esto ya no puede seguir por el otro lado, eso no puede ser. El quinto sentido de la inclusión es que el Estado tiene que estar presente para despejar, para correr cualquier nueva barrera que se presente. Por ejemplo, como lo hizo, como tiene que hacerlo, la barrera tecnológica. Si la tecnología aparece como un elemento importantísimo para una verdadera inclusión, pues bien, ahí tiene que estar el Estado presente, porque eso es construir condiciones de igualdad. Yo escuchaba el himno hoy, esa también es una tarea de enseñanza. El himno dice que rendimos trono a la igualdad. La igualdad es un principio fundamental. Hay que ver si realmente nosotros honramos esta idea de creer y hacer vivo que todos somos iguales. Y finalmente, la inclusión solo se concreta cuando se concibe como inclusión en el aprendizaje. Inclusión en el aprendizaje. Y supone que todos y todas tengan diversas oportunidades de apropiarse de los saberes esenciales que la escuela es responsable de enseñar, de comunicar. ¿Cómo hace para tener esas diversas oportunidades? Ese trabajo es nuestro. Nosotros debemos crear las condiciones, tal Estado, tal lo económico, todo lo que dijimos, pero hay una parte en la que nosotros tenemos un papel protagónico como trabajadores de la educación, como trabajadoras de la educación, que tiene que ver con cómo construimos mejores condiciones institucionales y pedagógico-didácticas que ofrezcan una diversidad de situaciones de enseñanza que recojan las formas en que los sujetos, la diversidad de formas en que los sujetos aprenden, ¿sí?, para que podamos garantizar que todos aprendan. ¿Cuáles son entonces esas líneas que las pedagogías neoliberales han intentado permear en el colectivo docente? ¿Por qué encontraron un terreno fértil? No digo en todos, encontraron la enorme resistencia de ustedes y de los trabajadores organizados, pero encontraron también en parte del colectivo. Hay que reconocer esto porque si no estamos perdidos. Hay que reconocer que encontraron un terreno fértil. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí les traigo la categoría nuevamente de Jorge Huergo, nosotros conformamos nuestros discursos, nuestras representaciones y nuestras prácticas
en función de una biografía, de una matriz cultural que nos fue forjando, que tiene que ver con nuestra propia historia, con lo que leímos, con las reglas no escritas, pero que se viven en la sala de profesores, en el aula, en el patio, y en las escritas también. Todo eso nos conforma, son como memorias enmudecidas que hablan en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras representaciones y en nuestros discursos. Y muchos de ellos, si nos pasaran un escáner, yo no me animaría a que me lo pasen, si hubiera un escáner que pudiera decir, bueno, ¿qué llevo adentro? ¿Qué aparece en lo que digo? Eso que se me escapó cuando dice, ay, no tuve un lapsus. Esto no quise decirlo. Cuando uno está enojado y dice cosas, esas cosas que llevamos adentro y que se expresan en lo que hacemos, son matrices ideológicas muy profundas que nos convierten también en sujetos individuales y colectivos fértiles a que permeen estas concepciones. ¿De qué concepciones hablamos? Yo voy a denunciárselos. La primera, el dilema inclusión-calidad. ¿Cómo se coló y cómo se habilitó la idea de que la inclusión no puede ser para todos? La idea de las pedagogías complacientes, condescendientes, facilistas, que la exigencia es solo, no podemos regalar el concepto de exigencia. Ahora, exigencia no es pedagogía de la crueldad y punitivismo puro. Esa es una. La segunda, la meritocracia. Y cada una de ellas, ¿saben por qué las tenemos que discutir? Porque son el terreno pedagógico sobre el cual construir futuro. ¿El mérito y el esfuerzo no son importantes en la educación? Por supuesto que sí. En todo vamos a tener que separar la paja del trigo. El mérito y el esfuerzo es muy importante en la vida de cualquier sujeto y nosotros lo tenemos que alentar. Lo que desalentamos es la meritocracia malentendida. Esa meritocracia que piensa que solo por voluntad individual se tiene éxito, que los éxitos se miden en desempeños y que los desempeños se miden en pruebas estandarizadas. Eso hay que volarlo. Eso es falso. No es así. Eso pone por debajo de la alfombra la desigualdad, pone por debajo de la alfombra la complejidad. Si a alguien le resulta cómodo culpar al otro y decir es culpa de las hijos, las familias que tienen, ¿qué querés? Si es más fácil tirar la pelota para el otro lado, entonces nos abrazamos de esta categoría. La selección de talentos, el liderazgo educativo, la idea de que nos coachean como líderes, o la conducción educativa, la autoridad pedagógica. Ojo, revisemos eso. El clima escolar, que parece como una puesta en escena de buenas costumbres. El clima escolar no se puede separar del clima social. Entonces, revisemos esas categorías que a veces son hasta berretas, banales. El trabajo, la idea de evaluar los desempeños individuales, de no mirar el trabajo colectivo. Nosotros somos trabajadores individuales y colectivos en una institución. Nuestro trabajo, aquí está, es el eje de una de las cosas que tienen de comisiones. Trabajo docente, todas las dimensiones que significan una perspectiva como trabajadores, como productores de discurso pedagógico, como intelectuales, como constructores de saber. Eso lo tienen que, cómo es la jornada de trabajo, cuáles los puestos de trabajo, qué significa nuestro trabajo. Y termino con esta, porque tengo 16 puse dilemas. Fíjense, se me fue como, me entusiasmé. Quiero el último que les digo, la neurociencia, que fue como el hit pedagógico, la neurociencia. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas experimentales que abordan las bases neurales de los procesos cognitivos y por lo tanto son saberes muy interesantes sobre la atención, sobre la memoria, sobre la concentración, ¿sí? Sobre el cálculo. Ahora, derivar de estos estudios experimentales prescripciones pedagógicas es al menos sumamente imprudente.
Creer que los niños y niñas solo pueden ser juzgados en función, en un juicio moral, en función de si se esforzaron lo suficiente de acuerdo a una parrilla de exigencias completamente descontextualizada de su situación, o juzgados biológicamente por sus cerebros, es desconocer la complejidad de la condición humana. Gestión emocional, docente global, emprendedorismo, capital mental, capacidades y competencias, innovación, todos esos conceptos que hoy forman parte del lenguaje que han intentado instalar en la escuela, no es que los vamos a borrar de un plumazo, los tenemos que debatir, discutir, resignificar e interpretar en una complejidad que permita construir un verdadero posicionamiento ético, político y pedagógico didáctico en favor de una enseñanza que efectivamente logre la inclusión en el aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias.